Our Highline Voices, 106.5 KQWZ LPFM. Connecting Highline and our region. History, cultural heritage, art, performances, contemporary pop culture. We collect, preserve, and tell the stories of the Highline region and its people. We want to embrace our differences and similarities. We want to extend our mission outside the walls of the museum. Our Highline Voices, 106.5 KQWZ LPFM. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nancy, soy la directora de Highline Heritage Museum y otra vez bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y como siempre lo manejo, hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Y por qué especial? Porque cada quien tiene sus diferentes maneras de expresarse y cada quien tiene algo padre que compartir. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a dejar a nuestra invitada que se introduzca ella misma y después empezar con las preguntas básicas de quién conocerla, quién es ella y que nos comparte algo interesante. Antes que nada, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros en compartir algo de ti. Gracias. Vale. Muchas gracias, Nancy, por la invitación. Mi nombre es Marcela Velandia Pirazán, soy de Colombia. Mi carrera es, soy historiadora y politóloga de la Universidad Javeriana y llevo durante 5 años de mi carrera profesional trabajando en diferentes museos como curadora, asistente curadora también. He liderado diversos proyectos en términos de museos comunitarios y he trabajado históricamente con diversas comunidades de parte de mi país. No, sí, cuando estábamos platicando me empezabas a compartir sobre tu trascendencia en los diferentes museos y proyectos y había uno donde manejaste, en donde me llamó muchísimo la atención y creo que es algo tan básico conserva las historias de cada persona. Y uno cree que es de gratis, que es fácil, pero no siempre es la situación. Y hoy, uno de los ejemplos es lo que estabas compartiendo, que en esa institución no siempre fue tener esa accesibilidad de compartir las voces tal como las son. Entonces te dejo. Ahora sí que tú veme a mí, yo sé que estamos grabando, pero tú veme a mí, dime, platícame. Claro que sí. ¿A qué edad tenías cuando entraste a o no tu edad si no quieres compartir, pero cuándo empezaste a entrar a esa organización y por qué? ¿Por qué lo hiciste? Claro que sí. Yo tuve la oportunidad de hacer la práctica en el Museo de Memoria de Colombia y después comencé como asistente de curaduría y nuestra intención era en ese momento, bajo la ley 1448 del 2011, reparar simbólicamente a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado colombiano. Estuve allí en esta institución por 3 años trabajando en recoger las historias de diferentes comunidades, comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, LGBTIQ+, mujeres víctimas del conflicto armado y en ese tiempo estuvimos recorriendo con todo un equipo pues de curadores, de museólogos, recogiendo historias frente a lo que había sucedido allí en nuestro país durante más de 60 años. Y en el sentido, en ese momento era construir una exposición que se llama Voces para Transformar a Colombia. Esta exposición y el sentido y el propósito es precisamente contar lo que ha pasado a nivel histórico allí. Estuvimos trabajando con diferentes comunidades y poder mostrar en Bogotá, que es, digamos, la ciudad capital, pues, lo que allí sucedió. Durante esos 3 años escuché diferentes tipos de historias que pues me atravesaron mucho a nivel personal y emocional, le atraviesan a uno el alma, saber las cosas que pasan en la Colombia rural como lo denominamos nosotros allí en Colombia. Y en ese sentido, fue muy complejo no solo mostrar las historias y escucharlas y entrar como en estos dilemas éticos de cómo representar las historias al público para que se conectaran y supieran lo que pasó, pero tampoco con el ánimo de afectar o revictimizar. Ujú. Y en ese sentido estuvimos haciendo todo un trabajo de cuidado con las comunidades, con las familias, con los sobrevivientes. Y 3 años después, por términos de elecciones presidenciales, el gobierno cambió y en eso también la institución
El Museo de Memoria de Colombia pertenece al Centro Nacional de Memoria Histórica, que se ha encargado durante más de 10 años de recoger estas historias en los diferentes territorios de mi país. Y en ese momento cambia la perspectiva del museo, cambia la perspectiva de la dirección y entra una persona que niega históricamente lo que ha pasado allí. Eh, digamos que entramos todo el equipo en ese momento en una serie de dilemas éticos, también de todo el trabajo que veníamos construyendo con las comunidades, de todas las historias que cuidadosamente las veníamos preservando, no solo a nivel oral, sino también a nivel objetual, los objetos, los Ujú. artefactos. Y esta persona llega, este director hace una serie de cambios que afectaron a las comunidades pierden la confianza en la institución y en ese sentido varios compañeros y compañeras decidimos renunciar y no continuar pues en esta institución. Hay una serie de afectaciones emocionales, no solo a las víctimas y a las comunidades que están esperando desde hace muchos años la reparación de parte del Estado y de esclarecer la verdad de lo que sucedió, de lo que ha venido sucediendo allá y que todavía sucede en mi país, sino también en la posibilidad de poder vivir dignamente, que ese es Ujú. como uno de los propósitos que también tiene este término de reparación simbólica. Y en ese sentido, digamos, la lucha fue compleja, fue a nivel institucional, a nivel interno, de pues, poder conversar con esta persona, con este director que se negó históricamente a esclarecer lo que ha venido sucediendo en el país. Y en este sentido, un grupo de compañeros, de compañeras muy valientes deciden ir a la Corte, a la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, para aclarar y poder defender lo que estaba, la exposición como tal y sus contenidos, de defenderla a nivel jurídico, defenderla a nivel, pues, en representación de las víctimas por términos de, pues, de dignidad también. Y después de un año, eso fue en el 2021-2022, la Corte falla pues a nuestro favor, a los compañeros y compañeras que estuvieron declarando y deciden proteger la exposición con medidas cautelares. Ahorita, pues el Museo de la Memoria tiene otros retos, está, digamos, en otras manos, con otra dirección, pero las víctimas y las comunidades siguen luchando precisamente para que sus voces sean escuchadas en este museo. No, y es algo bien impactante. Ujú. No nada más, como dices, el manejar y hablar con personas les han pasado muchísimas cosas. Hay un término que no sé si lo puedo decir ni en inglés ni en español, que si lo estoy así medio oída ahorita, pero hay una parte en donde al escuchar a una persona teniendo una víctima, también el que lo escucha recibe esas emociones. También la persona que está haciendo la entrevista adquiere ciertos pues sí, emociones en donde, por ejemplo, primero podría ser de que empatía o que te importa, pero ya después más si es un dolor, también te duele el dolor de ellos, porque les ves, si a ti no te gusta ver sufrir a la gente, eso automáticamente es como un espejo, se ve reflejado también contigo. Entonces, no me quiero tardar mucho tiempo en eso, porque sé que también se tienen otras historias más interesantes, no más interesantes, pero más historias que compartir. El, la obligación de un museo. Es un detalle bien interesante porque históricamente hablando los museos vienen de posiciones muy elevadas, de aristocracia, de arrogancia, sí, de Ujú. arrogancia, en donde personas con capacidades financieras o educativas tienen la posibilidad de exponer y curar o elegir los temas que se pueden imaginar en ciertas instituciones. Con el paso del tiempo ya va cambiando un poco, pero siempre es eso, es quién tiene el derecho de compartir esas historias y quién tiene derecho de borrar ciertos elementos a la conveniencia de políticamente hablando o agenda personal también, o de institución, o sea, se habla de instituciones, pero detrás de las instituciones son personas. Así es. Entonces, yo ya no veo mucho la diferencia entre el lado personal y profesional. ¿Por qué? Porque para ser profesionales tenemos que ser humanos y la parte de nuestra humanidad es que tenemos muchísimas cosas que navegar. Hablo mucho, pero también no hablo mucho. Te quiero respetar tu espacio y tu tiempo, pero
ese proyecto sigue abierto, sigue luchando para... Ok, esto es bueno. Am, Imagino que también a ti te afectó a nivel personal, muchas de Claro las que sí. historias, porque estás viendo la injusticia que les pasó a ellos y aparte las injusticias de otras personas de seguir callando esas voces, pero fue un ataque más directo con ustedes, porque ustedes son los que están haciendo el trabajo. Y el no, o sea que es como que doble injusticia en ese sentido. Entonces, ¿cómo tú estás ahorita? ¿Es ya al saber que la dirección es diferente, el saber que ya hay una protección a nivel jurídica, que se sigue trabajando en comunidad, ¿ya encuentras un poquito más de paz o todavía sigues herida, lastimada o enojada? No sé, ahorita estoy Ujú. poniendo palabras, pero tú dinos cómo te sientes ahorita con eso. Claro que sí. Yo pienso que pues he tenido un poco más de perspectiva en términos de tiempo porque pues evidentemente cuando pues como hay una frase que creo que tiene mucho sentido en este contexto y es que el tiempo lo cura todo o lo permite a uno curar las cosas, pero pues personalmente fueron años después de esta situación o bueno, de este trabajo, obviamente lo que tú dices es cierto, uno se compromete tanto con las personas que es muy difícil separar lo profesional de lo personal. Mi vida personal trascendió a Ujú, nivel de activismo, también a nivel de poder, para mí no era suficiente lo que yo estaba haciendo en el museo, hice varias formas de activismo a través del arte, me sembré, estuve acompañando diferentes organizaciones en ese proceso como de búsqueda de la verdad, porque para mí personalmente sentía que el espacio académico, el espacio institucional no era suficiente, entonces dediqué parte de mi vida 24/7 a estar en otras actividades a través del arte y la cultura como para denunciar lo que estaba pasando, no solo a nivel institucional en ese momento, sino también, pues, históricamente poderlo denunciar en espacios públicos, en espacios colectivos. Me afectó emocionalmente, sí, claro que sí, decidí migrar a otro país porque siento que no tuve la capacidad emocional en ese momento ni las herramientas emocionales para a protegerme o para cuidarme porque varias de las comunidades, lo que tú dices es cierto, uno se conecta primero con las historias a nivel personal y después ya tiene sentido el museo, ¿sí? Entonces, con algunas de ellas todavía me sigo hablando, estoy conectada, hacemos otros procesos, pero decidí cómo hacer un par en mi vida porque realmente no lograba comprender a nivel emocional ni a nivel intelectual, por decirlo así, que es, digamos, qué es lo que estaba sucediendo. No tuve como el tiempo de procesar este tipo de injusticias, este tipo de, yo llamaría personalmente censura, de tener ujú, que cortar y editar los textos, de tener estas discusiones dentro del grupo, de decir qué quitamos, qué ponemos, pero tenemos que darle también una cara a las víctimas, a sus familias, y es muy complejo ujú, uno lograr cómo dividir esa situación personal y emocional. Tuve mucha rabia, no te voy a negar, tuve mucho dolor, mucha tristeza, entré en depresión y en ansiedad por un buen tiempo porque no comprendía cómo no solo la injusticia institucional, sino como históricamente el Estado colombiano no ha estado presente con las comunidades, como, digamos, comprender estas dinámicas de la guerra que nos sobrepasan como seres humanos, pero a la vez también encontré en esas historias cuando las estuve recogiendo por 3 años, resiliencia. Eso fue ujú, lo que me han enseñado las comunidades, que a pesar de todas las adversidades que ellas, ellos han enfrentado, históricamente, con el abandono del Estado, con los grupos armados, han habido muchas comunidades que le han apostado a la paz y a la reconstrucción del tejido social. Y creo que ahí fue donde realmente volví a reconstruir esta narrativa que por supuesto me duele, que muchas veces es desafiante no solo comunicarla en español, sino también en inglés en este momento y decir lo que sucedió allá. Pero viéndolo en perspectiva, creo que me quedo con esa fuerza y esa resiliencia que las comunidades han venido resistiendo en términos de paz de muchas maneras en nuestro país. Hay comunidades que se han enfrentado a los actores armados sin un arma, que lo han mm, hecho con amor, con paciencia, con mucha negociación y escucha, en medio de que han estado confinados, confinadas de muchas maneras, que han enfrentado diversas situaciones.
las mujeres, yo quisiera resaltar precisamente el papel que tienen ellas en la búsqueda por sus hijos, por sus hijas, en la búsqueda por la verdad, en la forma de esclarecer los hechos, y ellas son finalmente las que han demandado socialmente que este museo se construyera. El museo ahorita tiene otros desafíos, está en otras manos, por supuesto, el tema de la memoria siempre son unas batallas por la historia. Ujú. Siempre están en constante disputa, no solo hace 100 años, hace 20 años atrás, sino todavía siguen constantemente, como lo vienes diciendo, históricamente los museos tienen un rol y un papel en nuestra sociedad y no solo pues estos específicamente que son lugares para la reconciliación, para la reparación, para la justicia, en el que la gente se pueda ver representada sus historias y pueda encontrar la verdad y esclarecerla a partir de una representación, pero también es la posibilidad que tienen las comunidades de encontrarse allí y establecer diálogos para vivir en paz. Entonces, cuando yo, digamos, he venido todavía transformando la narrativa, no ha sido pues una experiencia todavía reciente que está presente en mi corazón, pero entendí en ese momento que el propósito mío en el área de curaduría, en el área de la educación en los museos, no está solo enfocada precisamente a narrar una historia de mi parte, sino ser más bien como una facilitadora en que las comunidades tomen la voz y se sientan representadas ahí. Entonces he tenido la oportunidad de trabajar en otros proyectos, en otros museos también en términos de derechos humanos en Colombia, de poder comunicar estas historias desde otros lugares y le encuentro mucho sentido cuando siempre hay una intención y cuando le pones como el corazón a las cosas, que creo que eso es lo que aprendí finalmente de pues de esta experiencia laboral que tuve allí. Hay palabras claves que usas, es procesándolo, tiempo, distancia, es diferente perspectiva, cómo las cosas van cambiando. O sea, sí se ve que hay ese proceso que estás manejando. Am, Podemos regresar a este tema en un ratito si nos da un poquito más de tiempo. Pero a ver, dinos, después de ahí, ¿dónde te fuiste? Eh, Me fui a Australia, en la ciudad de Brisbane, a mejorar mi inglés porque tenía como ese propósito inicial de hacer una maestría en construcción de paz. Y allá en Brisbane estuve viviendo por 2 años. En términos de pandemia no pude volver antes a Colombia. Allí trabajé en diferentes áreas. Ser uno migrante, ser mujer en otro lugar, pues tiene una serie de desafíos también. Entonces trabajé en diferentes áreas, en áreas de la limpieza, en áreas de cuidado de niños, en restaurantes también. Y después de muchas vueltas tuve la oportunidad de trabajar en el Museo de Brisbane como guía de tour. Esa fue una oportunidad maravillosa ya. Aprendí muchísimo sobre la historia de Australia y mi pregunta, porque también va como en el sentido de mi propósito, es dónde están las comunidades aquí en este museo, en el Museo de Brisbane. Claro, es la historia social y cultural que es el enfoque de este museo, el enfoque de la ciudad, pero fue interesante como a la medida que iba aprendiendo y mejorando también mi inglés como guía de tour, tuve la posibilidad de conocer la historia de las primeras naciones en Australia, como lo que para ellas se significa Australia antes de que llegaran pues los colonizadores. Entonces tuve la oportunidad también de aprender de la historia a través de los tours que estuve realizando allá. Y después de un periodo de tiempo, después de 10 meses, decido también regresar a Colombia. Mm, Ujú. ¿Cómo te fue en Colombia? Wow, fue un año y medio de muchos cambios y de muchas decisiones. Allá después estuve en el Museo de Bogotá. Estuvimos trabajando una serie de proyectos para trabajar el tema de la segregación en la ciudad, cómo Bogotá históricamente ha segregado ciertos grupos en la ciudad por términos económicos, por términos raciales, por términos históricos, y estuvimos trabajando en un proyecto y también estuve acompañando todo el tema de poder narrar el tema de la movilización y la protesta social en Bogotá a través de una exposición. En el 2019 y en el 2021 Colombia pues ha estado históricamente enfrentada a diferentes crisis y en estos años un movimiento estudiantil y de, pues digamos de muchas personas deciden protestar en las calles en medio del COVID y esa ha sido como una de las protestas históricas más recientes que también ha tenido nuestro país y tuve la oportunidad de acompañar a un grupo
de jóvenes, de mujeres, de adolescentes, de niños, de niñas, bueno, de diferentes partes de Bogotá que quisieron contar la historia de lo que pasó allí, pues en las marchas. Hicimos una exposición en el Museo de Bogotá y pues contando cómo ha sido la historia de la movilización en la ciudad, porque Bogotá pues es la capital de Colombia y allí es un escenario de muchas movilizaciones, la gente pues obviamente luchando por sus derechos de todas las maneras posibles y resaltamos como el tema de la protesta social. Entonces ha sido como un acompañamiento y es como tomando esos lugares de reencontrar y darle sentido a mi propósito en la vida y es finalmente por esos caminos, por el tema de las comunidades. Entonces estuve allí un tiempo. El año pasado también tuve la oportunidad de trabajar con un museo que queda en Barranca Bermeja, Santander, que es un museo, una casa museo de la memoria y de los derechos de las mujeres, que es liderado por una organización femenina popular y allí estuvimos trabajando y haciendo acompañamiento de cómo poder resaltar ese museo para servicio de la comunidad, porque las mujeres han estado más de 50 años en este territorio luchando por los derechos de las mujeres contra la violencia de género, contra la violencia doméstica, pero también resistiendo de manera pacífica con los actores armados. Entonces, es un museo que a las personas que tengan la oportunidad de escucharme, les invito allá también porque hacen cosas increíbles. Estas mujeres también tienen una estación de radio. Es bellísimo este museo y todas eh, los retos que tienen que enfrentar en la región del Magdalena Medio y es increíble todo lo que hacen allá. No, la verdad que sí, se ve que te ha tocado un montonal de experiencias y hay algo que veo en común en todo lo que estás diciendo y es tu pasión por las injusticias, tu pasión por esa alma activista, ya sea por escrito o verbal o por tu trabajo o personal. El, Estamos en el mes de la mujer. Lógicamente ahorita es muy en tu cara el ver lo que es la mujer y todo ese contexto. La mujer históricamente siempre ha sido, no voy a usar la palabra víctima, porque creo que, como acabas de decir, también hay resistencia, resiliencia, hay esas agallas y poder de salir y no victimizarse ellos mismos, pero el aprender y reconocer las heridas y las cicatrices. El, Históricamente hablando, las mujeres nunca han sido, nunca han depende en qué parte del mundo, pero normalmente hablando, no han estado en una buena posición en donde hay esa opresión, censura, violación en todos los sentidos. Y es triste ver que es una pelea continua, que pasan los siglos y los siglos y los siglos y seguimos con la misma tendencia de los géneros. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más control? ¿Quién puede dominar sobre ciertas situaciones? Y en este caso, como mujeres, o sea, ayer precisamente tuve un incidente que hasta una persona, nada más porque me ve mujer, me ve más chica que él es más grande como que tienen el permiso de gritar, tienen el permiso de ver, ey, se trata de intimidar, o sea, verme abajo y, y le digo, no, 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 a ver, respeto, no, 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 esto, y mientras más exigía respeto, más veía cómo le estaba perdiendo el control y más agresivo se ponía. Eso me pasó apenas ayer, entonces la agresión que hay entre las mujeres es feo, pero creo que sería más feo no tener ese apoyo con otras personas que le han pasado. Entonces, algo que yo veo en común contigo es la pasión para crear un ambiente, como dices, ese tejido entre nuestras comunidades, ya sea a nivel político, cultural, social, género, y el poder de una u otra manera ser equipo en una posición y no dejar a una persona sola a pesar de que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias batallas, nuestros propios demonios, nuestras propias situaciones, que haya ciertos de grupos donde podamos apoyarnos, decir, ok, no estoy sola en esta batalla, pasa lo mismo. Y en este caso también racismo. Ahora, o sea, ayer fue este cuate de género, ahora ya ni sé qué decir, o sea, me encanta este museo, pero no me voy blanca, o sea, sí hay comentarios, sí hay malas intenciones, sí hay
el subrayar que tenemos permiso o no de estar en este país, en esa comunidad, en esa situación. Yo como mujer mexicana en un ambiente de museos que supuestamente es historia, sí es historia, pero creo que va más allá que de historia. Las peleas no son fáciles, son muy, muy dolorosas y desgastantes. O sea, si ya fuera una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, pues ahí uno lo lleva, pero ya cuando ya son todos los días algo, hay un momento en donde dices, ya quiero poner blanca, bandera blanca. No lo voy a hacer, ¿verdad? Pero a lo que voy, imagino muchísimas comunidades a nivel global, regional, familiar, estas injusticias. N- No te conozco mucho, apenas estoy conociendo y tengo la sensación que se te vienen más proyectos encima en el tratar de sacar tu lado humano mezclándolo con tu lado profesional, porque ese es un canal que te permite llenar, promover y cuidar la justicia social. Entonces, no, pues muchísimas gracias por permitirnos hacer esta entrevista y estar viendo un poquito más de ti. Tienes más pasión y creo que es una de las razones por las cuales estás aquí. ¿Qué ves a futuros? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué es lo que en los próximos meses, qué es lo que quieres hacer? Creo que es una pregunta bastante desafiante, Ok. pienso. ¿La puedo cambiar? No la tienes. No, 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 está bien porque creo que, digamos, la vida uno lo lleva por lugares inesperados y inicialmente cuando terminé de estudiar estas dos carreras nunca me imaginé trabajar en un museo. Mi enfoque era mucho más académico y sí, trabajar el tema del conflicto armado. Pero creo que cuando tuve la oportunidad de trabajar en los museos encontré mucho mi propósito y el propósito y la intención de mi vida está no solo en continuar siendo pues curadora o trabajar, digamos, en otros roles en los museos, sino permitir y facilitar estos espacios donde la gente se sienta segura para contar sus historias, donde sienta que pertenece a los museos y creo que el desafío ahorita que tienen los museos y también que lo pondría a nivel personal es cómo se pueden descolonizar esas narrativas que históricamente han estado prevaleciendo en una serie de sectores que históricamente han querido oprimir o excluir a otros, a otras personas y obviamente viviendo en otro país uno también se enfrenta a otros desafíos, a otros prejuicios y creo que si nos volvemos un poquito hacia atrás en esta historia que, pues, que te he venido contando, uno de los retos es precisamente cómo los museos, cómo uno también en este rol profesional logra cambiar esas narrativas de racismo, de prejuicio, pero desde otros lugares que no necesariamente tenga que ser violentos, ¿no? Como lo Ujú, que, pues desafortunadamente lo siento lo que te pasó, pero son lo que uno se enfrenta trabajando en estos espacios por buscar que las cosas sean un poco más humanitarias por volverle a darle sentido humanitario como a las personas y entender que pues que todos somos iguales, así suene un poco cliché, y es que todos tenemos nuestro lugar en el mundo y todos merecen ser escuchados, todas y todos merecemos estar. Y creo que los museos tienen ese reto hoy en día, antes o después de la pandemia, o lo que están cambiando es que traigan a las comunidades, pero que ellas también se sientan representadas. Nosotros estamos más aquí de rol de facilitador, sea el rol de director, de curador, de conservador, de coleccionista, es precisamente ser un facilitador para que las comunidades tomen su rol y su protagonismo y sean los que finalmente estén desafiando la historia que los ha oprimido de muchas maneras y este desafío no necesariamente tiene que ser violento. Creo que esa ha sido parte también de mi búsqueda personal e identitaria. Las cosas se pueden hacer sin violencia, las cosas se pueden hacer, por supuesto, con firmeza, si es importante ser firmes y hacerla pues, con convicción, pero también de diferentes maneras en cambiar esas narrativas que reproducen que no queramos acercarnos a nuestro vecino en el momento que queramos, pues que estamos cruzando la calle porque tiene un color de piel diferente. A mí estas cosas todavía no me caben en la cabeza y son cosas que uno experimenta también en este país, de ser latina, de ser migrante, de tener que enfrentarse a desafíos de diferentes formas, pero creo que si uno hace las cosas con propósito y con intención de volver a pasar por el corazón, de volver a curar, que eso es lo que hace también la curaduría. Creo que ahí cuando uno retorna a ese propósito puede entender que realmente
vale la pena muchas veces seguir pues, luchando, aunque se nos presenten diferentes obstáculos en la vida, porque pues evidentemente la vida de nadie, como dices tú, es fácil, cada quien está luchando por sus lados, pero creo que una de las mejores formas de resistir la he encontrado es con las comunidades. Ellas son las que a mí me han enseñado cómo tejiendo y construyendo colectivamente podemos lograr desafiar estas narrativas de diferentes maneras, de poder eliminar esos prejuicios, de eliminar ese racismo, estas violencias que, digamos, persuaden o que atacan a las mujeres específicamente o a las comunidades LGBTI también. Y creo que esa es la forma en la que se hace activismo a través del arte, de la cultura y teniendo la oportunidad de que las comunidades se conecten en estos espacios donde puedan ellas sentirse seguras. Creo que esa es como la misión de los museos como tal. No siempre pasa eso. Ujú, Hay es muchos cierto. prejuicios, hay muchos racismos, hay Ujú, muchas, y muchas veces hasta ni siquiera con intención, no intencional, muchas veces orgánicamente sale y pasa y am, somos humanos. Hay un museo de tolerancia, así se le llama el Museo de Tolerancia, y creo que está en Los Ángeles, una exhibición que vi por internet que les digo, sí es cierto, ponen ellos dos puertas para que tienes que elegir dónde vas, puedes pasar. Una es, eres ah, prejuicio, ujú. Sí. si tienes prejuicio o no. Entonces las personas tienen que elegir. Si tú dices no, no tengo prejuicio, automáticamente te lleva a un lugar donde dices sí, sí lo eres, por esas razones. Y si dices sí lo soy, automáticamente dices sí, sí lo eres, por esas razones. Al final de cuentas entran en el mismo contenido, el que todos nosotros tenemos la necesidad básica de sentirnos que pertenecemos a un grupo, que tenemos conexión con algo, ya sea por nuestro grupo étnico, ya sea por nuestro género, ya sea por nuestra edad, ya sea por muchísimas cosas. Entonces, cuando hay algo, un factor que es fuera de nosotros, automáticamente asumimos esto en contra de nosotros. O sea, lo ves como en un partido de fútbol. Ujú, No conoces la vida de todos y hasta te pueden caer mal muchos jugadores, pero al momento de que es que este es de mi ciudad, este es de mi pueblo, este es de mi comunidad, automáticamente uno se apodera y se acariña en eso. Entonces, cuando se enfrentan a otras situaciones que son fuera de uno mismos, tienen muchos problemas orgánicamente hablando, biológicamente hablando, psicológicamente hablando. Es muchísimos conflictos que tenemos al día y entonces no creo que nunca vaya a parar, pero lo que sí entiendo que puede pasar y se ha visto eso con diferentes transiciones políticas es que depende de quién es el que está en la cabeza de ciertas situaciones, sí hace la diferencia, para mal o para bien. Y sin tal vez no es las personas que hacen las cosas bien tal vez no es perfecto, pero al menos cuando se sale esa persona y entra una mala persona, sí se ve el cambio, sí se ve la diferencia, sí se ve la opresión y la censura en muchos sentidos. Entonces, tu pasión y tu trabajo y lo que te motiva a seguir con todo esto, pues mis respetos, que no es muy fácil, no nada más pelear contra la corriente de lo que ya está ujú. establecido, pero también el protegerse uno mismo personalmente, porque también cuando uno salen las cosas como uno espera, duelen, lastiman. Ujú. Y pues nada, no sé qué mis respetos para todo lo que has hecho y lo que estás haciendo y tu manera de ser. No sé, porque no, te digo, no todo el mundo tiene la capacidad de tener el corazón para ser abierto y hablar con ciertas situaciones, mientras tiene que ser duro en aceptar y aguantar ciertas injusticias, sabiendo que tal vez puede haber cambios o no. O sea, uno se pone, uno está, ahora sí que uno apuesta, no se sabe cuál va a ser, uno espera, uno trabaja, uno le echa ganas para que las cosas salgan bien, pero no siempre es garantizado. Entonces, mi admiración y respeto por ti, el hacer algo así. Tenemos 5 minutos más. ¿Hay algo que quisieras compartir? ¿Algo de ti, algo de Bogotá, algo de tu familia, Ujú, algo de lo que tú quieras de tu trabajo? ujú. Tienes 5 minutos. Vale, muchas gracias, Nancy. En primer lugar, gracias por la invitación. Me parece también muy lindo y muy inspirador el trabajo que también has venido haciendo. Sé que no es fácil
pero creo que pues el mensaje que quisiera dejar es como cuando uno hace las cosas con propósito y con amor, aunque el camino sea muy duro, hay que seguir, insistir y persistir. Me voy a quedar con una frase de una de las organizaciones que he trabajado, que es de la Organización Femenina Popular, que dice, es mejor ser con miedo que dejar de ser por miedo. Mm, mm, Y para mí ha sido una frase que me marca cuando tengo que enfrentarme a situaciones difíciles. El futuro no lo sé. Ha sido una persona que he tenido la oportunidad de viajar en distintos lugares del país, del mundo, por el amor a la historia, por el amor a los museos, de conectarme con diversas comunidades, pero creo que cuando uno hace las cosas con amor y logra conseguir cómplices en este camino, se puede lograr de alguna u otra manera. Hay muchas veces, como dices tú, que le dicen a uno que no, le cierran puertas de diferentes maneras, le cierran puertas en un país, le cierran puertas en un lugar de trabajo, le cierran puertas en otros espacios, pero creo que es tratar de hacerlo con ese propósito de poder encontrar su gente, por decirlo así, para que pueda uno beneficiar y darle pues el servicio a la comunidad de diferentes maneras, pues eso es lo que finalmente creo que tiene un poco como el sentido o la misión en la vida, no lo sé, eso es lo que quisiera como compartir y pues que también vengan aquí al museo y que se den la posibilidad de conocerlo, que pasan otras cosas también aquí en Washington, en Seattle, alrededor, y es muy lindo lo que estás haciendo aquí también, es muy inspirador. mm. Muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar esto así, sin mucho pensar, así, sin es con instinto, que te dejas de llevar por tus instintos. Bueno, pues ahora sí que sí, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, todos ustedes. Espero que les haya llamado la atención esa conversación sobre el rol de los museos, el rol que cada uno tenemos en reconocer cuando hay algo no es justo, cuando las injusticias, y también el rol de cada uno como personas, el ser resistentes a opresiones, a censuras, a racismo, al prejuicio. Y en un momento dado saber que sí hay gente que les importa todo lo que está pasando a nivel social y que hay iniciativas, hay proyectos, hay corazón y mucha cabeza y muchos abrazos para decir si se puede. Así que gracias por esto y gracias a todos. Cuídense. Gracias, que estén bien. Bye. Our Highline Voices, 106.5 KQWZ LP FM. We envision ourselves sitting at a round table where no one is the leader and stories are heard respectfully, regardless of gender, age, sexual orientation, disabilities, or ethnicity. We want to embrace our differences and similarities. We are creating a place where visitors can connect with the stories and each other. Our mission is we collect, preserve, and tell the stories of the Highline region and its people. We want to extend our mission outside the walls of the museum. Our Highline Voices represents us all, honoring our past, celebrating our present, and uniting to cultivate our future. This project allows us to reach out to demographics who might be unable to visit the museum. People with disabilities, low-income families, people who don't trust museums, and more. In partnership, we are launching a locally programmed new radio station at the museum, featuring recorded and live Highlines heritage, history, culture, arts, and more. Are you interested in sharing your story? Email director@highlinemuseum.org.